Pequeña. Vamos a abrir nuestras Biblias. Buenos días a cada uno de ustedes. Han ido agregándose poco a poco al servicio de hoy. Y le damos la bienvenida también a nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales. Vamos a meditar en esta mañana en un pasaje que está en el profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1. Como les digo, si quieren encontrar a Ageo, solamente lleguen al Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, y 4 libros atrás, ahí encuentran a Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Llegan a Mateo, van retrocediendo, está Malaquías, Zacarías, y así retroceden un par de libros más. Y allí van a encontrar a Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 1. El tema de esta mañana se titula ¿Y qué de mi casa? ¿No? ¿Y qué de mi casa? Ese es el tema de esta mañana. Ageo capítulo 1, versículo 1. Si no lo tiene, no se preocupe, yo voy a leer el pasaje de forma pausada para que usted pueda entender lo que la palabra del Señor quiere para nosotros en esta mañana. Ageo 1:1. ¿Todos lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas arregladas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, porque siembran mucho y recogen poco, comen y nunca se llenan, beben y no quedan satisfechos, se visten pero no se calientan, y el que trabaja a jornal no le alcanza lo que gana. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Vamos a orar un momento y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, en esta mañana abrimos tu palabra, Señor, y cada vez que lo hacemos, ya sea aquí, en este lugar, en una casa o en cualquier lugar donde podamos hacerlo, allí te pedimos tu dirección. Tu palabra, Señor, es espiritual y por lo tanto merece que nuestro espíritu pueda estar dispuesto para recibir lo que tú tienes para nosotros. Yo estoy consciente de que cada uno de nosotros hemos venido con diferentes situaciones, algunos con cargas que vamos arrastrando ya hace un tiempo, algunos de nosotros quizás apurados, Señor, pensando qué es lo que vamos a hacer más tarde y el fin de semana. Es mi oración, es mi deseo de que en este tiempo, Señor, tú puedas enfocarnos en tu palabra y podamos recibir lo que tú nos das. Y cuando recibamos lo que tú nos das, nosotros podamos, Señor, ponerlo en práctica. Porque la Biblia nos manda a que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella. Así que oramos que, Señor, cada persona que está recibiendo este mensaje en esta mañana, ya sea aquí, Señor, o cualquier día en que lo pueda escuchar en cualquier parte del mundo, Señor, tu palabra pueda hacer ese trabajo tan especial de confrontarnos a tener un encuentro personal contigo, meditar, enmendar y fortalecer aquello que estamos haciendo conforme a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y muchas gracias. Estaba escuchando en estos días de una persona que vivió en Europa y él contaba y decía que en Europa, para enseñarle a los niños sus primeras palabras y para enseñarles a poder hablar y a desarrollarse bien con el lenguaje, desde que son pequeños en la escuela les enseñan una canción. La canción se llama Por un clavo perdí el reino.
la canción quiere hablar de esto. La canción dice de que en los tiempos antiguos en Europa, los reyes salían a pelear, a conquistar territorios o a defenderse de enemigos. Entonces, en ese tiempo en Europa, lo que se usaba era salir en caballos a la guerra. La canción que les enseñan a los niños, ¿no?, dice así: un soldado puso mal el herraje en la pata del caballo y no puso bien un clavo. El herraje se cayó de la pata del caballo. Encima del caballo estaba el rey. Cuando perdieron al rey, perdieron la batalla. Y cuando perdieron la batalla, finalmente se perdió el reino. Se perdió todo el reino porque alguien puso mal un clavo. ¿Me dejo entender? Pusieron mal, no pusieron un clavo, ¿no?, en un herraje de un caballo. En ese caballo se iba a montar el rey. Cuando salió el caballo montado, cuando salió el rey montado en ese caballo, se le cayó el herraje al caballo. Agarraron al rey, perdieron la batalla y por consiguiente perdieron el reino. Y las grandes cosas de la vida muchas veces se pierden por pequeños detalles que nosotros no hacemos bien. Porque las grandes puertas de la vida se mueven sobre pequeñas bisagras que muchas veces no les damos el mantenimiento debido. Hoy día vamos a analizar un clavo, ¿no?, como ese que faltó. Un clavo importante en la vida personal del Hijo de Dios. Lo vamos a hacer analizando este pasaje que hemos leído acerca del profeta Ageo. Te quiero poner un contexto de qué se trata Ageo. Yo no sé si usted alguna vez ha podido leer este libro del profeta o ha podido entender sobre qué se trata. Te quiero poner rápidamente y sin hacer algo muy largo, explicar de qué se trata el libro de Ageo. En el año 587, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia Jerusalén, destruye el templo y quema toda la ciudad de Jerusalén. Se lleva a todas las personas de Jerusalén hacia Babilonia. Grandes extensiones de terreno eran imposibles de ver por la cantidad de gente que se iban hacia Babilonia. Solamente se quedaron en Jerusalén los ancianos, los pobres, los deshabilitados y los enfermos. Todo el resto se fue para allá. Ahora, 70 años después que el pueblo de Israel había estado en Babilonia, Dios mueve el corazón de un rey, ¿cierto?, que se llamaba Ciro, y Ciro ordena que los que se quieran regresar a Jerusalén pueden hacerlo. Ciro había conquistado a Babilonia y era un rey persa, y Ciro da la orden, tocado por Dios, y esa es la única profecía con nombre propio en la Biblia, porque el profeta había dicho muchos años antes que había un rey que se iba a llamar Ciro, que iba a ser su siervo, que iba a liberar a su pueblo 70 años después de ser esclavizado. Dios cumple esa profecía con tiempo y con nombre. 70 años después de haber sido llevados a Babilonia, Dios llama, como dijo el profeta cientos de años antes, a un rey que se llamaba Ciro. Y Ciro da la orden de que los judíos podían regresar a Jerusalén. Ahora, no todos regresan. La mayoría de personas se quedó en Babilonia. Regresó solamente un grupo, más que nada los de las tribus de Judá y Benjamín. Esos fueron los que regresaron nuevamente a Jerusalén. Ahora, desde ese tiempo es que se les dice a los israelitas judíos, porque prácticamente los que regresaron fueron casi todos los de la tribu de Judá. Entonces ya no existieron de ahí en adelante 12 tribus. De ahí a todos se les comenzó a denominar judíos. Entonces desde ese tiempo ya no existen de la tribu de Benjamín, de la tribu, ¿no?, de Zabulón, de Neftalí. De allí para adelante se les denominan los israelitas judíos, porque los judíos fueron los que regresaron a Jerusalén. Ahora, ellos tuvieron en su corazón volver a reedificar el templo de Jerusalén. Para el judío era muy importante el templo que construyó Salomón. Pasó algo. Cuando comenzaron a regresar para construir el templo, hubieron algunas personas de una región de Jerusalén que les mandaron cartas al rey de Persia y les dijeron: usted está haciendo mal
en hacer que esta gente reconstruya el templo, porque esta gente es muy belicosa. Esta gente para de guerra en guerra, no se dejan dominar por nadie, porque ellos solamente se dejan dominar por un rey que es invisible y que se llama Jehová. Entonces, el rey de Persia, cuando le llegaron estas informaciones, detuvo la obra por 16 años. ¿Quiénes fueron estas personas que le pasaron ese dato al rey de Persia para que detenga la construcción del templo? Los dio una región que se llamaba Samaria. Y los samaritanos fueron los que detuvieron 16 años la construcción del templo. Desde ahí comenzó ese odio entre judíos y samaritanos. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Que los judíos y samaritanos no se hablaban entre sí. No se hablaban por eso. Porque los samaritanos, siendo israelitas, en lugar de ayudar a que se construya el templo, hablaron con el rey de Persia y le dijeron, ¿sabes qué? Detén esta gente muy belicosa, después se te va a venir encima. Entonces el rey mandó detener la obra 16 años. 16 años ya nadie se ocupó de construir el templo. Y en ese momento Dios levanta a un profeta que se llama Ageo. Y que nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 1, vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Vamos a ver qué cosa era lo que dice la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, quiero que detenerme acá un ratito. Yo te dije que el rey persa que había mandado a que regresen los judíos era Ciro, pero 16 años se detuvo la obra y en esos 16 años entró un nuevo rey que se llamaba Darío. Y en el año segundo, dice Ageo 1:1, el rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Versículo 2. Ageo dijo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Miren lo que dice el versículo 4. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas arregladas y mi casa está desierta. Entonces, en medio de este tiempo de adormecimiento del pueblo, 16 años en que detuvieron ese trabajo del templo, Dios levanta a un profeta suyo llamado Ageo, y Ageo dice, ¿cómo es que ustedes se dedican a arreglar sus casas y mi casa está a medio construir? ¿Cómo es que ustedes se dedican a ver sus propósitos, sus cosas, sus situaciones y se olvidan de mi casa? ¿Y sabes por qué era importante el templo para los judíos? Era importante porque el templo era el lugar de convivencia. En el templo había un patio y antes de entrar a hacer las ceremonias, todos los judíos se reunían en el patio y cantaban, conversaban, oraban, leían pedazos de la ley y era el tiempo de convivencia. Los niños corrían, ¿no es cierto? Todos estaban juntos, algo así como lo que tenemos acá. Y todos esos 16 años, esa convivencia paró en Israel. Y ¿saben qué pasa, hermanos? Cuando nos olvidamos de la convivencia, se desarrolla la conveniencia del ser humano. Y comenzamos a vivir una vida llena de actividades, pero sin propósitos. Cuando los seres humanos, queridos amigos que me están escuchando, cuando nosotros, no sé si puede bajar un poquito el volumen, hermano. Muchas gracias. Cuando los seres humanos estamos muy ocupados, nos olvidamos de las relaciones humanas. Usted se olvida cuando está muy ocupado. Usted se olvida de su hijo, de sus padres, de su familia, de su iglesia. Y dice, yo estoy muy ocupado, pero algún día me lo agradecerán. Yo estoy muy ocupado, pero algún día me entenderán. Cuando tenga dinero, ahí ellos van a ver recién por qué hice todo lo que hice. Y ¿saben qué? Todo eso es una mentira. Porque cuando los años pasan, en lugar de agradecerte, te lo sacan en cara. Porque un hijo no quiere que tú lo llenes de cosas. Un hijo quiere que lo abraces, que le hables, que lo entiendas. Un padre, y nosotros que estamos entrando en edad, a veces nuestros hijos nos dicen, ¿qué quieres que te regale? Y nosotros ya no queremos nada físico.
Nosotros lo que queremos es que se sienten al lado y conversen con nosotros. Esa es nuestra felicidad. ¿Okay? Y de la misma manera, Dios no quiere que tú le des una ofrenda. Dios no quiere que tú estés mucho tiempo en un lugar. Dios quiere que todos los días tú tengas un espacio de tu vida en que tú te sientes a su lado y converses con Él. Un tiempo en que tú le hablas tu corazón y le cuentes lo que tienes. Entonces, Ageo dice una palabra que es muy importante en el versículo 2. Dice, este pueblo dice, aún no es tiempo de construir la casa del Señor. Y esta frase es muy de cliché, ¿no? Aún no es tiempo. Aún no pasó. Aún no tengo tiempo todavía. Todavía no quiero comprometerme, aún no. Todavía no quiero pedir perdón, aún no. Todavía no quiero tomar este paso, aún no. No sé si seguir firmemente al Señor, aún no. Y este aún no es lo que ha llevado a mucha gente a las puertas del infierno. Y la palabra de Ageo retumba hoy en nuestras vidas también. Tú que adornas tu casa, tú que la arreglas, tú que la limpias, ¿qué haces con la casa del Señor que todavía está desierta, a medio construir, a medio hacer? Ageo capítulo 1, versículo 5 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Mi hermano, los seres humanos vivimos tan agitadamente, tan rápidamente, vamos corriendo de un sitio a otro, que nunca meditamos. Leonardo da Vinci decía que el gran problema del ser humano es que no se sienta 15 minutos cada día de su vida y escribe y medita en lo que está haciendo. Y nosotros somos así. Y esas palabras que dijo este genio hace cientos de años todavía son ciertas ahora. Pregunta, ¿usted se sienta en un momento del día y usted piensa qué está haciendo con su vida? ¿A quién lastimó? ¿A quién le falta pedir perdón? ¿Qué es lo que tiene que mejorar? Pide consejo. Se sienta con su esposa, ¿no? Y dialogan y dicen qué es lo que falta, qué necesitan los chicos, qué estoy haciendo mal. Y cuando no hacemos eso, pasan como este pueblo, que 16 años seguidos se adormecieron sin hacer algo. Y el propósito de su vida era vestirse bien, arreglarse, trabajar, tener una cuenta en el banco, tener una casa linda. Pero en el versículo 6 dice, ustedes siembran mucho. Y la siembra era la actividad básica del judío en ese tiempo. Su trabajo. Ustedes trabajan mucho, pero de nada les vale porque recogen poco. Ustedes comen, pero no se llenan. Ustedes beben, pero nunca están satisfechos. Y se visten, pero no se calientan. ¿Por qué? Porque se olvidaron de mi casa. ¿Qué es la casa de Dios? De repente usted me dice, pastor, ya le entendí lo que usted me está diciendo. Lo que usted me está diciendo es de que en lugar de arreglar mi casa, dé dinero para la iglesia, ¿no? No, eso no es la iglesia. Porque en el tiempo antiguo, la presencia de Dios estaba en un templo. Pero ahora la presencia de Dios está en cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Dice la Biblia que nosotros somos el templo del Dios viviente. En el tiempo anterior, la casa de Dios era paredes, era cemento, era madera, era oro, era arreglos de plata, vestimentas. Hoy día la iglesia es un conjunto de personas. Y hermanos, la iglesia sirve sobre todo para mostrarle a la gente qué cosa es convivir en armonía. Recordamos, Israel era el pueblo que debía mostrar qué cosa era Dios entre todos los pueblos que había en ese tiempo. Israel se apartó tanto de Dios que Dios llamó a Israel Lo Amni, que es una palabra en hebreo, Lo Amni. Y Lo Amni significa, este pueblo ya no es mi pueblo. No se parece a lo que debe ser mi pueblo, no cumple el propósito de mi pueblo y no está haciendo el trabajo de mi pueblo. Entonces Dios desechó momentáneamente a Israel y le dio ese trabajo a la iglesia.
Y la iglesia es lo que somos nosotros y debemos ser el pueblo que muestra lo que es Dios en la vida de una persona. Y por lo tanto usted debe tener características que tiene Dios. Si Dios es misericordioso, usted debe ser misericordioso. Si Dios es el príncipe de paz, usted debe tener paz. Y usted no debe ser el peleón, el confrontador. ¿Sí? Si Dios es amor, usted tiene que ver a alguien a quien amar y mostrarle su amor genuino. Y cuando usted comience a hacer las cosas con el que está a su lado, con el que está en su casa, con el que está en su trabajo y con todo aquel que se rodea, entonces usted está comenzando a hacer iglesia. Porque usted está mostrando la calidad del Dios con el que usted vive, con el que usted se relaciona. La Biblia nos dice, como dice Ageo capítulo 1, versículo 5, medita en tus caminos. Detente un momento y medita. Y hermanos, para meditar en nuestros caminos se necesitan tres cosas. Primero, recordar. Segundo, evaluar. Y tercero, decidir. Recordar, evaluar y decidir. No recordar las cosas es malo. No me acuerdo por qué, pero es malo. ¿Ok? Pero debemos recordar lo que el Señor hizo en nuestras vidas, siempre. Debemos evaluar qué cosa es seguir por nuestro camino y qué cosa es seguir por los caminos de Dios. Mira cómo es Dios que trata de hacerla, entrar en sentido a su pueblo y le dice: yo ya te dejé 16 años hacer lo que quieres. Estás trabajando, te estás vistiendo, estás haciendo eso, pero no estás satisfecho. Y allí volvemos a lo que nosotros entendemos siempre, ¿no? O sea, nunca tengo lo que quiero, pero lo que tengo no me satisface. Nunca tengo lo que quiero y lo que quiero no me satisface, no me llena. ¿Qué significa entonces, pastor? ¿Que debo estar todo el tiempo posible en la iglesia? No. La iglesia es el sitio donde tú pasas poquitas horas entrenando para que tú puedas desarrollar todo lo que aprendiste muchas horas afuera del templo. Cuando tú sales de acá, cuando tú en un ratito salgas de acá y vayas a tu casa, ya comienza el entrenamiento, la práctica. Entras al campo misionero. Cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que es nuestra conveniencia y no por lo que es la convivencia, entonces nos dejamos guiar por las noticias, por lo que dicen las redes sociales y nos enfermamos. Una de las cosas que nos demostró el COVID en este tiempo fue que usted puede tener el mejor banquete delante suyo, pero que usted lo puede probar, masticar, pero ya no le encuentra sabor. Y usted no huele qué cosa es lo que está comiendo. Y por lo tanto no le encuentra sentido a comer porque no lo disfruta ni tampoco lo huele. ¿Ok? ¿Y saben lo que pasa? Estamos infectados. Nos enfermamos. Y con la vida espiritual pasa igual. Muchas veces Dios te propone aprender las más grandes cosas para tu vida. Pero ya no disfrutamos de las cosas que tienen sabor. Porque estamos infectados. Porque estamos enfermos. Para usted, que su vida de fe ya quedó muy lejos y ahora simplemente usted anda por inercia, usted simplemente anda por default, como dicen, ¿no? Porque tiene que ser así, porque siempre ha sido así, porque siempre he venido a la iglesia, pero ya no tiene ese deseo de aprender. La Biblia dice: medita bien en tus caminos y regresa hoy día a los caminos del Señor. El profeta Jeremías decía: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Escudriña. ¿Qué estás haciendo mal? Ya hiciste, le dijo a Jehová a su pueblo, 16 años, todo lo que tú quisiste, a tu forma, a tu manera, y no has logrado nada. ¿Qué más quieres? ¿Por qué no vuelves a tu propósito original? Tu propósito original es tener un encuentro personal con Dios. Tu propósito original es construir una iglesia. Y tu propósito original es que tú tengas el sentido del propósito que Dios quiera para ti. Eso es lo que Dios te promete en esta mañana. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que los problemas terminan donde la fe empieza.
Alguien dijo, los problemas tocaron la puerta de mi casa. La fe salió a abrir y los problemas salieron huyendo. Porque eso es la fe. La fe hace de que usted pueda sobreponerse a cada cosa que viene en su corazón. La iglesia es un gran hospital. La iglesia es el hospital del alma. Y todos los días ingresan pacientes. Usted no espera que al hospital lleguen las personas perfectas ni sanas. Al hospital entran los que tienen una dolencia, los que tienen una infección, los que tienen una urgencia. Y eso somos todos nosotros, hermanos. Desde su pastor y todos los que estamos aquí. Todos estamos en este lugar porque necesitamos ser curados de algo. Necesitamos ser medicados en algún área de nuestra vida. Y todo hospital necesita de que un doctor lo vea a usted. Cuando usted entra a un hospital, no lo recibe el doctor en la puerta, ¿no es cierto? ¿Quién lo recibe? El enfermero. Usted es el enfermero de la vida de fe. Alguien nuevo, un domingo va a entrar por esa puerta. ¿Y saben a quién necesitan? Necesitan un enfermero con usted que le dé la bienvenida. Qué mal es cuando uno llega a un hospital gritando, ¿cierto? Llorando con dolor y todo el mundo es indiferente. Pero qué hermoso es cuando uno llega al hospital, ¿no? Y desde que uno llega, uno ve a un enfermero, la camilla, lo llevan, lo atienden, lo agarran, ya va a pasar, tranquilo. Ahora viene el doctor. La pregunta es, ¿quién es el doctor? ¿El pastor? No, el pastor es otro hermano más. El doctor es el Señor. Usted lo lleva a donde el Señor. Y el Señor es el que sabe, ¿no es cierto?, dónde tiene que meter la mano, dónde tiene que cortar, qué tiene que sacar, qué tiene que coser y cuál es el procedimiento para que usted regrese nuevamente a como estaba antes. Pero como en todo hospital, y la iglesia es un hospital, necesitamos saber su historia. Usted llena una hoja antes de que lo operen, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es eso? Su historia clínica, ¿no? ¿Cómo es su familia? ¿Qué tendencias tiene su familia? ¿Qué edad tiene? ¿Qué cosa es usualmente lo que ha tenido? ¿Alguna operación? ¿No? Y para que alguien lo atienda a usted, para que Dios lo atienda a usted, usted tiene que contarle cuál es su herencia, cómo es su familia, cómo viene su familia, de qué contexto viene usted. Hay algunos que venimos de familia que somos sumamente callados, ¿no? Y no hablamos entre nadie. Otros venimos de familia que somos criticones. Otros venimos de familia que son bulleros, ¿no? Para pedir algo de alguien que está en el tercer piso, en lugar de subir las 3 escaleras, oye, pásame el jabón, ¿no? Gritones, ¿ok? Y cada familia es distinta. Pregunta, ¿no es cierto? ¿De qué familia viene usted? ¿Cómo es su familia? Segundo, otra cosa que le va a preguntar el doctor. ¿Qué te duele? Si usted no nos dice cuál es su problema, nosotros no vamos a poder ayudar. Y el doctor, cuando lo ve personalmente, ¿no es cierto? Qué importante es cuando viene el doctor y le dice por su nombre. ¿Cómo se llama usted? Fernando. Ah, Fernando. A ver, vamos a ver, ¿no es cierto? Y el doctor, usted no es uno más en la casa del Señor, ¿no? Usted no es el HN 4154. Qué feo que el doctor te diga, ¿no? ¿Usted es el HN 4154? No sé. Pasa por acá, yo te voy a atender, ¿cierto? Pero cuando alguien le dice, Fernando, siéntate acá. Y yo he dicho muchas veces en esta iglesia de que las estadísticas dicen de que cuando alguien te dice tu nombre 8 veces, 8 personas distintas te dicen tu nombre, entonces por lo general esa persona se queda en ese lugar porque se siente aceptado. Querido enfermero, dígale a cada uno por su nombre. Aprendas el nombre de cada uno de los que entran acá, ¿ok? Y por favor, quítense esa costumbre que tenemos los hispanos, porque es bien hispano, ¿no? ¿Cómo se llama el flaquito, el que viene, ¿no es cierto? El peladito, ¿no es cierto? El del grano en la cara, ¿no? Ese, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre. Y conozcamos el nombre de los que estamos alrededor, ¿no?
¿Cómo se llama el cuñado de él? ¿Cómo se llama la mamá de él? ¿Cómo se llama el tío de él? No, o sea, usted tiene que aprenderse el nombre de todos los que estamos alrededor. Porque eso es hacer iglesia. Sentir que uno está. Hay un programa argentino que yo hace tiempo veía que se llamaba Gracias por venir y gracias por estar. Así se llamaba, ¿no? Y eso es lo que tiene que sentir la gente cuando viene aquí. Gracias por venir y gracias por estar. Porque podemos estar juntos, pero no unidos. Juntos, pero arrinconados ahí a un ladito, ¿no? Sin convivir, sin conversar, sin compartir. Y hermanos, hagamos de esta iglesia un lugar donde usted sienta que es su casa, ¿no? Que cuando alguien esté mal, un grupo de personas vayan, así como cuando usted se infecta, un grupo de glóbulos van allí e inmediatamente están tratando de ver qué cosa es la bacteria que ha entrado a su organismo y la combaten. La iglesia debe ser ese lugar donde usted se sienta parte de él. Así que ese es el propósito de la iglesia. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con tiempo. Yo decía el día martes que muchas veces a los pastores nos encanta que la iglesia haga lo que nosotros queremos, y equivocadamente queremos tener señorío sobre la iglesia. Así sean 10, 20, 100, 200, ¿no? Muchas veces el ego nos lleva, a ver, hermanos, a la derecha, ¿no? Media vuelta, izquierda, ¿no? Saludo. Entonces nos gusta dominar gente. Pero el concepto de la iglesia es distinto. El pastor está para servir a la iglesia. El pastor está para darle a la iglesia y no para quitarle a la iglesia. Así que mientras estemos acá, sirvámonos unos a otros en amor. Sirve a tu hermano. Ayuda al que está a tu lado. Tú no sabes si el que está a tu lado antes de venir acá ha estado llorando. Tú no sabes si el que está a tu lado antes de venir aquí se ha peleado con alguien para venir acá. Tú no sabes si el que está a tu lado ha tenido que venir caminando porque no tenía dinero para tomar un taxi. Tú no sabes si el que está a tu lado, pasado mañana o mañana, tiene un appointment en un juzgado, tiene un juicio, tiene un problema, tiene un bill que pagar y no le alcanza. Usted no lo sabe. Pero de cierto te digo que si usted viene como un buen enfermero, lo recibe y usted lo lleva a los brazos del Señor, Dios sabrá con maneras milagrosas cómo trabajar con esa persona. Y lo último que hace el doctor cuando te ve, te pregunta es, ¿por qué estás acá? Primero te pregunta, ¿cierto?, ¿cuál es tu historia? Después te dice, ¿qué te duele? Después te toma los análisis, y los análisis revelan lo más profundo tuyo. Muchas veces lo que tú no sabes. Y tú sabes que tú tienes enfermedades que tú no las ves, pero nosotros las podemos ver. Así que, para usted, que en lo profundo de su corazón